López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y además estamos transmitiendo también en vivo a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En este momento estamos al aire en Easy en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. Total Play canal 161. En Megacable estamos en el canal 153. En Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y en TikTok nos puede ver y escuchar a través de Radio-Fórmula. ¿Y hoy? Hoy es martes 14 de diciembre del año 2021. Han transcurrido 348 días y faltan 17 días para que termine este año por la semana número 50. ¿Y de quién es Santo Lao? Este martes 14 de diciembre. Laura Pérez Cineros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Hoy celebra sus santos San Juan de la Cruz, Eutropia y Dioscoro. Bueno, pues a todos los Juanes de la Cruz, no es San Juan, por supuesto, muchas felicidades. Hoy es cumpleaños de Juan Manuel de Anda, nuestro compañero, muchas felicidades. De Gloria Macías, Gloria, muchas felicidades. Y si todo eso es hoy, Lau, que es martes 14 de diciembre, ¿nos quieres decir quién va a ser santo mañana, ya miércoles y 15 de diciembre? Así es, Joaquín, mañana celebra su santo Lucio y Arturo. Pues muchas felicidades a todos ellos. Y bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Elisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Chantarán, Gina Trejo Briceño. En Telefórmula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Esta es la información. Esto, le decía, esto es la información. México y Estados Unidos han instalado formalmente un grupo de alto nivel de seguridad. Viene a sustituir a la iniciativa Mérida. El embajador en México de Estados Unidos, Ken Salazar, admite públicamente que las armas que utiliza el crimen organizado de nuestro país provienen allá de Estados Unidos. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que ahora sí es necesario que los adultos mayores se registren para recibir su tercera dosis. La semana pasada había dicho que no sería necesario. Ahora sí, ya sabe, un día sí, otro día no, chimoltrufeando. Y se anunció que cuando termine la vacunación de adultos mayores seguirá el personal de salud y maestros. Y yo pregunto, ¿por qué no se hace simultáneamente la vacunación de adultos mayores y del personal sanitario que se la sigue rifando? Pues porque no quiere el doctor López-Gatell. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que la variante Omicron se propaga a un ritmo, dice, sin precedentes. Jorge Alcocer, secretario de Salud, afirmó que gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas se ha agilizado la distribución de medicamentos. Estamos hablando del 4º año de gobierno y por la intervención del Ejército se ha agilizado la distribución de medicamentos. Doctor Alcocer, ¿y qué han hecho los 3 años anteriores, doctor Alcocer? Más de la mitad del gobierno. Y ojo con esto, porque el presidente anunció que las Fuerzas Armadas iban a repartir medicinas en Nayarit en un programa piloto. O sea, esto ya se agilizó. ¿Cómo mienten? ¿Cómo nos cuentean? En este momento hay una gran movilización de universitarios y académicos frente al Senado de la República en defensa del CIDE contra la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Builla. El presidente afirmó que otra vez la UNAM sí, que los cambios a la UNAM deben venir de su propia comunidad, aunque les advirtió, no deben caer en la
autocomplacencia y en la simulación, lo que es un modo de intervenir. Y pronosticó, los cambios se van a dar porque ya hay una revolución de las conciencias. Y le pregunto, ¿usted ya revolucionó su conciencia? El presidente celebró el diálogo de su gobierno con el PAN, ¿sí? Y dijo estar a favor de que el gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, se convierta en testigo protegido. Sale de la cárcel la dirigente de comerciantes Diana Sánchez Barrios, sí, procesada por extorsión y robo en pandilla agravados. Para ella sí puede salir su proceso en casa, ¿sí? Pero Rosario Robles no. Y en el resto del mundo. La ciudad de Washington, D.C. demanda a grupos de extrema derecha por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Lo que faltaba Haití, hoy un camión cisterna con gasolina explota y mata a 60 personas. Se ignoran hasta el momento las causas. Ataque con explosivos cerca del aeropuerto colombiano de Cúcuta deja 2 muertos. El presidente Iván Duque condena este atentado. La OMS confirma que la variante Omicron está ya en 77 países, pero la realidad es que la nueva cepa del COVID ya está en casi todo el mundo. Análisis final de la píldora de Pfizer contra el COVID sigue mostrando una eficacia de un 90% para prevenir hospitalizaciones y muertes. Llama al Papa a alistarnos para la Navidad y recibir a Jesús en nuestra vida y descubrir su presencia en la familia, el dolor y la salud. El Tribunal Europeo garantiza el derecho de los hijos de parejas LGTBI en la zona euro luego de que en Sofía negaron registro a la hija de una familia gay. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, por un lado va el discurso y por el otro lado esto, Héctor Herrera. De acuerdo con el reporte de Desigualdad Mundial 2022 del Weigel Inequality, México, Joaquín, es uno de los países más desiguales del mundo. El 10% de la población concentra el 57% del ingreso y el 79% de la riqueza, mientras que el otro 90% obtiene apenas el 43% del ingreso. Gracias. Y este dato, Jenny Valente. Te informo, Joaquín, que de forma alarmante ante la pandemia, el INEGI revela que bajó el estado anímico de la población a una calificación de 5.07. Cabe indicar que 15% sufre de ansiedad y depresión, sube a 19%. En el caso de las mujeres, 14% se quedó sin trabajo y 43%, Joaquín, siente temor de no alcanzar los gastos para fin de mes. El detalle más adelante. Esta es la realidad que no cabe en los discursos. No caben los discursos, pero esa es la realidad. Rocío Galván, el tiroteo en la frontera. Te escucho, Fórmula Tijuana. Joaquín, de acuerdo con el reporte de la policía de San Diego, fue un hombre el que quiso ingresar en forma ilícita a la garita de San Isidro, el que provocó pues lo que fue una balacera con parte de un agente de aduanas y protección fronteriza y daños a 3 vehículos que recibieron los impactos de bala. El hombre está detenido, no se sabe su nombre ni su identidad. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, Rocío. Mientras tanto, aquí Andrea Meraz. Joaquín, muy buenas tardes. Por segundo día, la caravana migrante permanece en la casa del peregrino. Ya se les dotaron de medicinas y alimentos. Los niños, al igual que sus padres, tienen una meta: llegar a Estados Unidos. Y esta explosión, Lupita Gálvez, Fórmula Tijuana. Muy buenas tardes, Joaquín. Te informo que en Santorum, Tlaxcala, se registró anoche la explosión de un polvorín que estaba ubicado en un domicilio. Derivado de este siniestro, hay 4 personas lesionadas, una de gravedad que fue necesario hospitalizarla. Más información en unos minutos. Gracias, voy contigo, Raimundo Lizalde. Otro incendio ahí en Nuevo León. Muy buenas tardes, Joaquín, y es que te informo que durante la mañana de este martes, una empresa donde se almacenaba grasa y aceite fue consumida por el fuego. Del lugar se tuvo que evacuar al menos a 20 familias ante el riesgo de que se extendiera el fuego. Estuvieron trabajando los rescatistas por más de 6 horas. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias. Óscar Zúñiga. La manifestación, los estudiantes protestan y el gobierno se tapa los oídos, ¿sí? Como en el 68 se tapó los oídos. No estoy diciendo que el desarrollo vaya a ser como en la crisis del 68, el movimiento del 68, pero hay 2 gobiernos que se siguen tapando los oídos ante protestas de los estudiantes. Te escucho, Oscar. Joaquín, estudiantes del CIDE se manifiestan afuera del Senado de la República. Están apoyados por estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla y también de la Universidad de Guadalajara, pidiendo que María Elena Álvarez Bulla, directora del CONACYT,
cumpla con las promesas para reabrir las instalaciones del CIDE. Joaquín. Gracias, Imaro Rojas. Los partidos de oposición siguen trabajando para el presidente López Obrador y para Morena. Joaquín, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas tendrán alianza Va por México. Van juntos PRI, PAN, PRD, pero anuncian las dirigencias nacionales que no hay acuerdos ni para Oaxaca ni para Quintana Roo. El avance. Y por su parte, Movimiento Ciudadano va por el suyo. O sea, todos trabajando para el presidente López Obrador y para Morena. Sara Pablo, la amenaza del presidente, la advertencia, mejor dicho. Joaquín, el gobierno de México podría presentar una demanda contra Estados Unidos en un panel internacional en caso de que se avale la iniciativa del presidente Joe Biden para otorgar subsidios en la compra de vehículos eléctricos. Así lo anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Martes, día del pulso a la salud, autoridades informaron a las personas mayores de 60 años que quieran obtener su vacuna de refuerzo contra el COVID, que siempre sí tienen que registrarse. Los detalles más adelante. Gracias, tuvieron que morir Vicente Fernández y Carmen Salinas para que los diputados se pusieran de acuerdo por 2 minutos en algo. Maru. Joaquín, así con 1 minuto de aplausos inició la sesión en San Lázaro en honor a Vicente Fernández, pero también hubo una toma de tribuna y un receso. Las diputadas de Morena impidieron que tomara protesta Jorge Alberto Romero Vázquez, diputado del PAN, que hasta hoy estaba resolviendo una situación jurídica que le acusa de violación en el estado de Guanajuato. El avance. No, pues no puede protestar el cargo porque le daría impunidad a través del fuero legislativo. Me parece bien que lo hayan impedido. Luego ya los anuncios y después de los anuncios, la Suprema Corte ya tiene la controversia constitucional impuesta por el INE para impugnar el recorte de 5,000 millones de pesos, parte de los cuales necesita para hacer la consulta de revocación de mandato que quiere el presidente. Agreden a policías en Michoacán, ¿sí? Va a ver cómo les fue. Este potente sistema de tormentas invernales que azotará el oeste de Estados Unidos, pero también todo lo que es Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que le va a afectar. De aguas con esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud. La variante Omicron se propaga en el mundo a un ritmo sin precedente. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde que todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted. Bien, voy contigo, Irene Aldave. El presidente condenó ayer los vapeadores estos que venden, que están prohibidos, o sea, venden en todas partes, pero el asunto llegó al Senado y dicen que van por todo. Joaquín, al cierre del periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República se alista a aprobar la ley de tabaco que prohíbe fumar cigarros y vapeadores en espacios concurridos, así como eliminar toda publicidad relacionada a estos productos. Joaquín. Gracias, Juan Antonio Jiménez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral para impugnar el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del 2022, sobre todo el recorte de 4.9 millones que aprobó la Cámara de Diputados. Los detalles, Joaquín, más adelante. Y gracias, voy contigo, Héctor Herrera. La curva epidémica no cede tras 20 meses, Joaquín, y ante este riesgo de una cuarta ola de contagios, en las últimas 24 horas se reportan 17.362 casos activos, ya se registran 4.142.179 casos estimados acumulados y desafortunadamente han fallecido 296.721 personas. Gracias, Héctor. En el tema, Leopoldo Espejel. Joaquín, ante una serie de especulaciones, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que en la entidad no se ha detectado ningún caso de la variante Omicron de COVID-19, por lo que continúa con las acciones de vigilancia epidemiológica y el llamado a la población para seguir con las medidas preventivas contra esta enfermedad. Joaquín. Gracias, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. La tormenta. Joaquín, una tormenta invernal está pronosticada para este martes en la región Tijuana-San Diego, con temperaturas bajas, viento, lluvia y nevadas y heladas en las partes altas de la montaña. Las unidades de protección civil en los diversos municipios han tomado precauciones y los detalles te los platico más adelante. Y con toda la información, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Joaquín? Un potente sistema de tormentas se desarrolla sobre el oeste de los Estados Unidos y se dirige hacia la zona central
de la Unión Americana durante el miércoles. Se presentarán una gran cantidad de riesgos, desde fuertes lluvias e inundaciones en el sur de California hasta un evento de intensos vientos a gran escala. El frente frío impactará en las próximas horas a California y Baja California, generando chubascos, llovinas y muy fuertes vientos, y por la noche originará aguanieve en La Rumorosa y San Pedro Mártir. Joaquín. Gracias, ingeniero. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. España y la Europol han desmantelado una organización criminal relacionada con un cártel mexicano que traficaba grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas. La investigación llevó 3 años. En Rusia, la pandemia sigue sin dar tregua. Al día de hoy se registraron 28.342 nuevos casos y 1.145 nuevas muertes. Este martes, el presidente Vladimir Putin exigió negociaciones urgentes con la OTAN y Estados Unidos, esto para garantizar seguridad a Rusia ante una creciente tensión en Ucrania. En la otra crisis, 7 migrantes mueren y otros 4 resultan heridas, estos al estrellarse el vehículo en el que viajaban en Hungría para evitar un retén. Y a los tornados que azotaron el sur y medio oeste de Estados Unidos con un saldo de 88 muertos, equipos de rescate todavía buscan a más de un centenar de desaparecidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va mañana a Kentucky. Y Joaquín, la semana pasada, justamente el presidente de Estados Unidos realizó su cumbre por la democracia, y pues hoy en Cuba, en La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel recibió a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Luis Arce de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y así como el primer ministro de San Vicente y las Granadines, entre otros, para realizar su propia cumbre Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como el Grupo de ALBA. Joaquín. Ahí se quedaron perdidos en el tiempo, sí, pero son los mismos. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, exactamente los mismos, los grandes amigos del gobierno mexicano. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario está otra vez arriba de los 21, se está cotizando en el mundo en 21 pesos con 24 centavos. En ventanilla se vende en 21.57, en los bancos hasta en 21.69. El euro en el mundo, $1.12. Aquí un euro se vende en 24 pesos con 66 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está ubicando, Joaquín, en $66.48. Reporta una variación negativa de $26 respecto al precio previo y se encuentra $24.38 por arriba del precio de referencia para este año, que es de 42.1. Gracias. Héctor, yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Y dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil, lopezdoriga.com. Ya está donde esté usted. Ahí me tiene al alcance de su mano. En cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, ahí está la principal. Admite Ken Salazar que armas utilizadas por crimen en México vienen de Estados Unidos. También le invito a que se integre a las plataformas, ¿sí? En Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, tiene el mismo nombre, sí, López Dóriga. Y le recuerdo que toda la información la tiene en Spotify, en Telegram, en Amazon Music. Y por supuesto le invito a que se integre a esta gran comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde de martes 14 de diciembre de este año de 2021, le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.970.000 seguidores. ¡Feliz martes! Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Y a todo el auditorio. Muy bien, aquí ya a 15 días. Hoy estamos a 10 días de la Nochebuena, así sin querer. Sí, Joaquín, se nos fue el año rapidísimo. Estamos a punto de acabar. Y hoy justamente, viendo la fecha que es, te traigo una reflexión con el auditorio, que me parece que puede ser muy valiosa para todos. Mira, Joaquín, yo creo que el año que viene, el 2022, si ahora nos apuramos a planear algunas cosas, ahora daré algunos consejos, podría ser para muchos el mejor año de la vida. El mejor año de la vida
cuando uno pensaría, ¿y por qué el mejor año de la vida el 2022 cuando estamos viendo tantos problemas a nuestro alrededor? Fíjate que leía una entrevista este fin de semana entre dos psiquiatras españoles muy afamados, que son Celso Arango y Luis Rojas Marcos. Y ellos decían, hay una pérdida del sentido del futuro, o al menos este se ha resquebrajado. La pandemia ha aumentado los suicidios y las adicciones. Y dan una serie de datos de cómo en este segundo año de la pandemia, en el 2021, esto ha crecido en términos generales. Es cierto, vemos a nuestro alrededor cada vez más referentes, más personas cercanas, más personas públicas, que de alguna manera hablan de los trastornos que han sufrido desde un punto de vista psicológico. Todo esto lo que ha hecho, y quizás la debilidad más grande que hoy tenemos como humanidad, y por esto planteo el problema primero, es que se nos ha roto mucho el sentido del futuro. Hoy hemos sustituido el sentido por meras emociones, por un momento en el cual vivimos con angustia por el futuro, vivimos con el dolor del pasado. Y sin embargo, y en esas condiciones, resulta que el año que viene, y esto es lo que quiero plantearle al auditorio, puede ser el mejor año de la vida de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver, Joaquín, básicamente con que el enfoque que nosotros ponemos en nuestra vida, el enfoque para ver hacia dónde vamos, en vez de ponerlo en las cosas que nos suceden, en las cosas externas, podríamos hacer un cambio de enfoque para el próximo año y más bien ponerlo en las cosas internas, en las que dependen de nosotros, en las que sí podemos avanzar como seres humanos. Fíjate que en alguna ocasión hemos hablado aquí en el programa de lo que es la felicidad. Muchas veces las personas hablamos de la felicidad, todos aspiramos a ser felices, pero muy pocas veces llegamos a hacerlo porque esta palabra es de la que se habla mucho y poco se sabe a veces de su verdadero contenido. Y la felicidad, una primera aproximación que yo diría, Joaquín, es que no es lo que nos pasa, no tiene que ver con lo que ocurre a nuestro alrededor, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. La felicidad es una decisión de cada uno de nosotros. Si nosotros consiguiéramos cambiar el enfoque de nuestra vida, si consiguiéramos comprender que está en nosotros el sentido de lo demás, que somos milagros vivientes y que podemos, y ahora voy a dar dos consejos importantes para esto, replantear o reenfocar nuestra vida para el 2022, entonces podríamos cambiar mucho, Joaquín, ese sentido en cómo estamos el día de hoy, esos estados depresivos o de ansiedad. Y el primer consejo que quiero dar, alguna vez hablamos de esto en el programa y quiero profundizar más, es plantearnos un plan para el próximo año, un plan de vida, Joaquín. Muchas veces, y la gran mayoría de las personas, pasamos los días, las semanas, los meses, simplemente viviéndolos, sin un plan, sin un rumbo claro de hacia dónde estamos yendo. No nos planteamos nuestras prioridades, qué es lo que quisiéramos en un momento determinado ver en la vida, qué es lo que nos ilusiona, sino que simplemente vamos caminando. En la vida, y esta es la regla de oro, hay que ponerse siempre metas grandes que nos ilusionen, pero con pasos cortos, todos los días avanzando hacia esa meta grande. Y para eso se requiere plantearlo, darle un sentido. Y eso es justamente, Joaquín, lo que hace un plan de vida. Un plan de vida nos permite ser más conscientes en un momento determinado, no solo de nuestras prioridades, sino de que estamos aquí. Decía Colette, una escritora, qué maravillosa vida he tenido, solo quisiera haberme dado cuenta más pronto. Y qué cierto es eso. Cada uno de nosotros, Joaquín, como seres humanos, somos irrepetibles. Nadie ha sido, nadie es, ni será como nosotros. Somos seres únicos. Somos seres inacabados. Siempre podemos ser mejores, a diferencia de los animales, las plantas o los objetos inanimados. Somos seres también finitos. Nuestra vida tiene un principio y tiene un fin. Y precisamente por estas características es que en ocasiones tenemos que ver qué es lo que nos ha importado en la vida, a qué le estamos dedicando tiempo todos los días, Joaquín. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al no tener un plan, probablemente nos estemos dedicando todo el tiempo a cosas urgentes y hemos dejado lo importante de lado. Se dice, Joaquín, que en una agenda de una persona en la cual
lo urgente sea más de la mitad de las cosas que hace durante el día, la semana, el mes, y las cosas importantes sean menos de la mitad, quiere decir que esa persona no tendrá prácticamente una vida trascendente. Cuando pasen los años y voltee para atrás, habrá pasado como el agua del río pasa a veces por las piedras, y pasa y ahí se queda nada más, Joaquín. Por eso es importante hoy, en estas fechas, plantearse eso. Yo creo que de inicio de año, decía Demócrito, aquel que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. Es un buen momento ahora para plantearse el plan de vida, para llenar nuestra vida de sentido, Joaquín, en ese plan. Vernos en el espejo. Tenemos aquí unos días de aquí a fin de año. Decía León Daudy una cosa que me parece que es muy cierta en la vida humana. Es curiosa que la vida, cuanto más vacía, más pesa. Qué cierto es esto y qué importante llenarla, pues. Y es cierto, tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo. Por eso hay cosas que tenemos que hacer, esas están ahí. Hay cosas que otros quieren que hagamos, también eso pasa en nuestra vida, y cosas que nosotros queremos hacer. ¿Qué estamos dedicando a las que tenemos que hacer, las que otros quieren que hagamos y las que nosotros realmente queremos hacer? Y ahí vamos a descubrir probablemente que nuestra vida no la estamos enfocando de manera adecuada y que si le damos el cambio del enfoque, se puede llenar de color, de contenido, de sentido nuestra vida. En la medida en que adquiramos ese sentido, y eso solo nos lo da un plan, en esa medida podemos entonces avanzar a ser más felices, a ser mejores seres humanos. Y por otro lado, Joaquín, algunos consejos prácticos que quiero dejarle también al auditorio, ahorita yendo un poco hacia fin de año y entendiendo el momento por el que nos encontramos. Algunas cosas que pueden servir en esta planeación del año que viene. El primero es trabajar mucho cada uno en nuestra resiliencia. Le decíamos hace algunos programas en nuestra longanimidad, en esa capacidad de soportar y engrandecernos frente a los retos de manera muy flexible, pero también con fuerza para salir hacia adelante. La generosidad, Joaquín. Una de las cosas que ayuda muchísimo a salir de las depresiones y las ansiedades es pensar en los demás. ¿Cómo está nuestro sentido de la generosidad? ¿Qué hemos hecho este año con los que tenemos alrededor? ¿En quiénes hemos pensado? ¿Somos conscientes de lo que les duele a las personas que tenemos más cercanas? ¿Las necesidades? ¿Nos hemos sentado a hablar con ellos? Y en el caso de los padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Otra cosa es, Joaquín, que esta pandemia también nos ha descubierto un gran potencial interior que tenemos. Todas las personas hemos tenido que pasar momentos muy difíciles y hemos encontrado fuerzas interiores. El ser humano tiene más fuerza de lo que él supone que tiene. Y esto, de alguna manera, con un siguiente consejo que es trabajar mucho en el optimismo, nos ayuda a plantear las cosas de mejor manera hacia el futuro. Finalmente, Joaquín, aprender a vivir un poco más en el presente. La gente, muchas personas con las que hablo, están muy ansiosos por lo que va a pasar el próximo año. Las cosas parece que no pintan bien, ni en lo económico, ni en el panorama de la salud, ni en el entorno general que tenemos. Y eso nos da miedo. Y ese miedo nos hace ponernos en mood del futuro, viviendo en ese miedo como si ya hubiera ocurrido en este momento. Y olvidamos que estamos vivos, que respiramos, que estamos hoy cerca de los nuestros. Y todo eso que es lo grande, que es lo único que tenemos, el futuro no sabemos si va a llegar, el pasado ya ocurrió, no podemos hacer nada para modificarlo, lo dejamos de lado. Lo único que tenemos en la vida, que es el presente, lo dejamos, Joaquín. Si conseguimos esto, vivir el presente, hacer un buen plan, plantearnos metas con sentido, fijar nuestras prioridades, curiosamente, aún en las peores circunstancias, 2022, Joaquín, puede ser para muchos el mejor año de su vida. Y este sería pues la reflexión, Joaquín, ya acercándonos a este fin de año. A ver, doctor Lozano, nomás dos cosas. Uno, dices, plantearnos metas. A ver, ¿qué meta nos podemos plantear, doctor? Porque es como muy... Vamos a plantearnos metas, sobre todo alcanzables, ¿sí? Nada de que voy a empezar a hacer ejercicio, que voy a levantarme a correr. No. Que dame 2 o 3 metas que digas, estas te pueden servir.
Sí, Joaquín, me parece muy importante lo que estás diciendo. Las metas, para ser reales, tienen que ser metas concretas, metas alcanzables. Y mira, te voy a poner 3 ejemplos muy útiles para una persona. Un primer ejemplo: ¿cuánto tiempo real a la semana voy a dedicar a hablar, por ejemplo, con mi cónyuge? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a hablar con mis hijos y reservarlo? Vamos a encontrarnos con unos descubrimientos impresionantes al hablar con nuestra familia. Otra meta: voy a dedicarle media hora a la semana, 1 hora a la semana, a estar en silencio conmigo mismo, a preguntarme cosas como esta: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Plantearme temas sobre mí mismo y empezar a ver qué es lo que me hace feliz. Oye, ¿esto que estoy haciendo en la vida, mi trabajo, realmente me llena o no? ¿Qué errores he cometido? ¿Cómo puedo mejorar como ser humano? Pero eso no es que hacerlo una sola vez al año y pensar que con eso todo el año va a ocurrir. Dedicarle un tiempo específico, 15 minutos, media hora semanal. Y otra meta que me parece que puede ser muy importante y ayuda mucho a las personas es decir: hoy que me levanto en la mañana y todos los días que me levanto en la mañana, ¿qué estoy haciendo por mejorar? Una cosa en concreto, me pongo en la mañana: hoy este punto lo voy a hacer para mejorar en algo que sea importante, en algo que realmente tenga que ver conmigo. Por ejemplo, hoy voy a mejorar porque voy a leer una cosa adicional, hoy voy a mejorar porque voy a hacer alguna otra cuestión. Las metas, Joaquín, tienen que ser cosas que nos ilusionen, que nos hagan sentido a nosotros, y eso, poniéndoles estos puntos muy concretos, nos cambian el panorama. El tema es que el enfoque lo tenemos hacia afuera muchas veces. Y una más, doctor. Dices, hay que trabajar mucho en el optimismo. Pues suena padre, pero yo no sé trabajar en el optimismo. Yo soy un optimista irredento, pero no sé trabajar en el optimismo. Mira, Joaquín, los seres humanos tenemos todos los días entre 18 y 20,000 pensamientos. Parece un número increíble, pero lo que sucede es que la mayoría de esos pensamientos se dan en el área de nuestro subconsciente. Pues resulta que la mayoría de esos pensamientos, cuando no trabajamos un poco en más o menos orientarlos, son negativos. Y si nos llenamos de pensamientos negativos, esos pensamientos se convierten en emociones, y las emociones se convierten en daños a la salud. ¿En qué consiste trabajar en el optimismo? En gran medida en decir, a ver, ser consciente de lo que estoy pensando. Si mis pensamientos son permanentemente negativos, ver cómo los empiezo yo a cambiar de alguna manera. Eso no sabes la afectación que tiene en las personas. Vivimos las cosas, Joaquín, como si fueran reales, pero las cosas del futuro, las que nos imaginamos, y el 90% de lo que nos imaginamos o más, nunca ocurre, pero nuestro cuerpo lo resiente y lo vivimos como si hubiera sucedido. Bueno, pues ya tomé nota. Gracias, querido José Antonio. Muchas gracias y te mando un abrazo con cariño. Otro muy grande, querido Joaquín. Muchas gracias. Gracias, el gran doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Está a trabajar mucho en el optimismo. Yo no imaginaba ese dato que acaba de dar, que tenemos entre 18 y 20,000 pensamientos al día. Usted lo sabía, yo ni idea, nunca hubiera pensado, hablando de pensamientos, ese número. Dice que gran parte está en el subconsciente, pero sí, hay un gran número de pensamientos negativos y que hay que sacárselos. Hay que sacárselos porque si no, se lo comen a uno. Como decía el doctor, pues dañan y acaban dañando la salud. Bueno, voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, bueno, le decía a usted que hay movilización en Villahermosa por la explosión de gas, que mañana es el último día del periodo ordinario y todavía el presidente lo ha mandado, a lo mejor manda mañana. No sé si vaya a confirmar para un segundo periodo el director del INEGI, el doctor Julio Santaella, que yo creo que sería lo más razonable, pero como lo razonable no es motor de nada en estos momentos, igual propone a uno de los suyos, como todo lo indica. Y el país habrá perdido a un personaje extraordinario, el doctor Julio Santaella, que ha hecho del INEGI una institución extraordinaria, un referente reconocido aquí y en el mundo. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, es importante que siga cuidando su salud, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente. Hay mensajes.
le aprecio mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, que me haya aceptado esta llamada. Ministra, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Joaquín, me da mucho gusto saludarle a usted y a todos sus televidentes, radioescuchas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La ministra Yasmín Esquivel Moza es pues la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de rendir su informe. ¿Qué asuntos ve la segunda sala, ministra? Pues la segunda sala, efectivamente, el día de ayer se rindieron los informes de las dos salas, la primera sala y la segunda. La primera sala ve los temas civiles, los temas que tienen que ver con todas las cuestiones penales, y la segunda sala vemos los temas laborales y administrativos, aunque en la materia administrativa la compartimos ambas salas. Entonces, esencialmente materias laborales y la materia laboral y la materia administrativa, Joaquín. En lo administrativo, ¿qué interviene? ¿Qué abarca? Bueno, lo administrativo es todos aquellos actos de autoridad que emite, todos los actos de autoridad que se emiten, y cuando el gobernado se inconforma contra los actos de autoridad, que son los que emite. Cuando existen acciones por parte del gobierno, actos de autoridad, leyes que expide inclusive el legislativo, todos estos actos en materia administrativa pueden ser impugnables en la vía administrativa, todos los actos de autoridad. Normalmente cuando vemos la materia civil o penal, generalmente es entre dos personas, entre dos particulares. En el caso de la materia administrativa, Joaquín, es cuando existe un acto de autoridad y hay un gobernado que se inconforma con relación a esos temas. O sea, ministra, estaríamos hablando, ministra, de que todos los amparos que solicita un ciudadano contra un acto de gobierno caen ahí en la segunda sala. Todos ellos son llegar. Materia administrativa y lo ven los tribunales colegiados en materia administrativa. La segunda sala vemos aquellos asuntos que llegan a la Corte por su relevancia, por su importancia, por su trascendencia, porque tienen un tema de orden constitucional. Es decir, son los menos los asuntos los que vemos cuando existen criterios que puedan ser relevantes. Por ejemplo, en este año resolvimos cerca de más de 1,500 asuntos. El 90% de los asuntos que nos llegaron, más los 139 que teníamos del año anterior, resolvimos el 90% de los asuntos, y todos estos asuntos fueron en materia laboral y materia administrativa. Pero los asuntos que se reciben en colegiados en materia administrativa, pues son miles y quizá cientos de miles de asuntos que reciben los colegiados en materia administrativa. Nosotros únicamente vemos aquellos de importancia, trascendencia y que tengan además un tema de orden constitucional, Joaquín. Por ejemplo, el recurso que presentó el INE contra su recorte de presupuesto, ¿lo ve el Pleno o lo ve primero o lo va a ver la segunda sala? Este asunto que presentó el INE contra su presupuesto lo va a ver el Pleno. Es un asunto que ya fue admitido y lo va a revisar el Pleno, y es donde se va a estar analizando en esta ocasión. Nosotros lo que vemos en sala son los amparos directos en revisión, amparos en revisión y algunas controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuando no tienen la relevancia para ir al Pleno, o bien cuando se van a sobreseer estos asuntos. Pero básicamente estos asuntos que usted menciona, Joaquín, son los que ve directamente el Pleno. Ahora sí. Sí, perdón. En el recurso contra el acuerdo del presidente que sella todo a la libre y a la transparencia con la figura de la seguridad nacional, eso tengo entendido que va a ir también al Pleno, ministra. Efectivamente, ese asunto tendrá que ir al Pleno también para que el Pleno determine su validez o su invalidez en caso de lo que vaya a decidir el Pleno en el momento en que toque el estudio de ese asunto. Se van a revisar y analizar pues todas las cuestiones que están alrededor de cada una de las controversias que usted menciona, y una de ellas es esa. Oiga, ya son 4 ministras, ¿no? Nunca había ido 4 ministras. Fíjese, Joaquín, que efectivamente tenemos 3 hechos que son históricos. El primero de ellos es que por primera vez
presiden 2 mujeres, la primera y la segunda sala de la Corte. Están presididas por 2 mujeres. Otro hecho histórico importante es que justamente el mes pasado se nombró a la ministra Loretta Ortiz Alf, la ministra número 14 en la historia de la Corte. Ahora vamos a ser 4 ministras las que integremos el pleno de 11 de sus integrantes, 4 de 11. Eso nos parece que es relevante, es muy importante. No se había dado desde 1994, de la reforma constitucional del 94 a la fecha, no se había presentado esta situación donde esté la presencia de 4 mujeres en un pleno de 11 integrantes. Ahora, considerando que desde que se instauró la Corte Suprema en la primera Constitución Federal, la primera mujer fue nombrada después de 137 años. María Cristina Salmorán de Tamayo fue nombrada después de 137 años. En la Corte ha habido cerca de 500 ministros a lo largo de su historia y solamente 14 mujeres. Los 3 últimos nombramientos fue de mujeres. Yo soy la número 12, la ministra Margarita Ríos Farjat la número 13 y la ministra Loretta Ortiz Alf, que se incorpora el próximo mes de enero, es la número 14. El próximo 4 de enero, toda vez que entramos en periodo vacacional el día de mañana. Y otro dato que es interesante en la presencia de mujeres en la Corte es que también en el periodo de receso que inicia el próximo 16 de diciembre y concluye el día 2 de enero, estaremos estas casi 3 semanas al frente de la Corte en el periodo de receso, la ministra Margarita Ríos Farjat y su servidora. También seremos 2 mujeres las que estaremos al frente de la Suprema Corte de Justicia estas 3 semanas, como en la comisión de receso, 2 mujeres en la comisión de receso. Y son datos relevantes, toda vez de que el avance de la mujer es importante en la vida pública del país. Para nosotros considero que es muy importante que en los lugares donde se toman las decisiones haya mujeres. Si el 51% de la población, de acuerdo con los datos del INEGI, son mujeres, pues también la presencia de nosotras en todos los órganos de decisión debiera estar presente. Y creo que vamos avanzando. Ministra, es impresionante lo que acaba de decir. En la historia de la Suprema Corte, más de 500 ministros y apenas 14 ministras, de las cuales pues 2 llegaron este año, ¿no? 3. Yo llegué en marzo del 2019, Margarita llegó en enero del 2020 y en noviembre del 2021 Loretta Ortiz. Sí. Sí, pues, efectivamente, pues son recientemente las 3 últimas. Pues ahora solo falta que haya una ministra presidenta de la Corte. Bueno, eso es una decisión que tendrán que tomar en su momento los integrantes del Pleno. El Pleno somos 11 ministros, todos con una trayectoria académica, profesional y una experiencia importante, y creo que cualquiera de los ministros de la Corte puede ser presidente, puede ser hombre o puede ser mujer. Sí, es relevante los datos que se están presentando. Ahora, en jueces y magistrados todavía tenemos pendiente un adeudo. Si bien es cierto, tenemos abogadas extraordinarias, valiosas, valientes en el Poder Judicial Federal, en cargos de decisión de juezas y magistradas, únicamente llegamos al 22%, Joaquín. Aún nos falta por avanzar también en la titularidad de juezas y magistradas dentro del Poder Judicial Federal, y eso, pues vamos avanzando con algunas políticas que ha tomado el Consejo de la Judicatura Federal, como por ejemplo concursos exclusivos para mujeres, lo que garantiza que quien llegue al cargo sea una mujer. Y han sido muy exitosas estas acciones afirmativas donde han llegado mujeres, pero a pesar de eso, apenas estamos en el 21-22% de la presencia de mujeres en los órganos de decisión como titulares de juezas o magistradas. En fin, pues vamos, gracias, ministra. Le mando un saludo a la ministra. Al contrario, Joaquín, me da mucho gusto saludarle. Al contrario, igualmente a usted y a todo su auditorio. Gracias, Joaquín. Gracias, ministra, que esté muy bien, presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tengo más información con Laura Pérez.
Gracias, Joaquín. Intensa movilización de universitarios y académicos por la defensa del CIDE y contra la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla. Una comisión de manifestantes es recibida por senadores para hablar en el conflicto. El presidente López Obrador afirmó que los cambios en la UNAM deben venir de su propia comunidad, aunque advirtió que no deben caer en autocomplacencia ni en la simulación. El subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, dijo que sí es necesario que los adultos mayores se registren para recibir su dosis de refuerzo. Cabe destacar que la semana pasada había dicho que no era necesario. Se anunció que cuando termine la vacunación de adultos mayores seguirá la de personal de salud y la de maestros. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que la variante Omicron se propaga a un ritmo sin precedente. Sale de la cárcel la dirigente de comerciantes Diana Sánchez Barrios, procesada por extorsión y robo en pandilla agravados, para seguir su proceso bajo arraigo domiciliario por motivos de salud. Joaquín. Gracias, muchas gracias, Laura. Y yo voy a unos anuncios, ¿sí? Voy a unos anuncios y después de los anuncios vamos a ir con la información. Va a ver qué interesante la participación hoy de Carlos Pena, hablando de quiénes son populares, quiénes son los que están, quiénes son los reconocidos. Y la directora del CONACYT ha plantado 5 veces a la comunidad del CIDE. Integrantes de la comunidad del CIDE están protestando ante el Senado de la República y han sido recibidos por una comisión. Vamos a ver qué pasa. Y la caravana migrante, ahí está, tirada en el suelo, en la casa migrante de la Basílica. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía. Voy contigo, Sara Pablo. Hoy el presidente habló de varias cosas, bueno, como todas las mañanas, ¿sí? De muchas, pero destaco la advertencia que hace el gobierno de Estados Unidos y da financiamiento para los coches eléctricos que se fabriquen en Estados Unidos. La intervención de nuevo en la UNAM, que dice que el cambio debe venir desde dentro, pero no puede haber autocomplacencias, ni esto ni lo otro. El tema del CIDE, en fin. Y queda pendiente lo de los empresarios que dijo ayer, que reveló ayer que le habían pedido perdón por lo que habían hecho en el pasado. Pues ese perdón es para el pueblo, para todos los mexicanos, no para el presidente de la República. Si no se lo hicieron a él, se lo hicieron de haber hecho de algo que piden perdón, pues a todos. Pero ahora ellos son amigos. Sara Pablo. El gobierno de México podría presentar una demanda contra Estados Unidos en un panel internacional en caso de que se avale la iniciativa de Joe Biden para otorgar subsidios en la compra de vehículos eléctricos de origen estadounidense. Así lo anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insistió en que México no está de acuerdo porque se vería afectada la industria automotriz y se trata de una medida que se contrapone al Tratado Comercial de América del Norte. Detalló que esta preocupación fue expresada por empresarios del Consejo Mexicano de Negocios con quienes se reunió hace unos días. Y no se descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que se atienda esta demanda en un panel internacional. No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra, porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso de que se llevara a cabo esta medida. Martes, Día del Pulso a la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell informó a las personas mayores de 60 años que quieran obtener su vacuna de refuerzo contra el COVID, que siempre sí deben registrarse en la página mivacuna.salud.gov.mx. El presidente López Obrador dijo que después seguirá personal de salud y maestros. Garantizó que existen vacunas necesarias. Tenemos vacunas suficientes para mayores que requieran refuerzo. En otro tema,
El presidente López Obrador celebró el diálogo entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, e integrantes del Partido Acción Nacional. Dijo que más vale tarde que nunca. Aún así, recriminó que este partido no haya votado a favor de las pensiones y de los ascensos en las Fuerzas Armadas, porque dijo es estar en contra solo porque sí. Consideró que este tipo de encuentros servirán para abundar sobre iniciativas como la de reforma eléctrica y obtener su respaldo, pero no en la lógica de intercambio, sino que actúen tomando en cuenta el interés general. Llamó a integrantes del PRI a sumarse a estas conversaciones. Pues yo creo que es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo. Luego hay otras iniciativas que también deben de analizarse, debatirse, no como era antes, del toma y daca. Ojalá y el PRI haga lo mismo, que se dialogue. Sobre el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, el presidente dijo que su gobierno continuará con el proceso de extradición de Estados Unidos por delitos como peculado y asociación delictuosa. Cuestionado sobre si convendría que se someta al criterio de oportunidad, el presidente estimó que sí, siempre y cuando haya beneficios para el Estado mexicano. Mi opinión en todos estos casos es que si se va a conocer sobre complicidades mayores y si se va a recuperar dinero mal habido, yo estoy de acuerdo. Previo a la discusión en el Senado sobre diversas leyes para frenar el ingreso de vapeadores y cigarros electrónicos al país, tanto el presidente como el subsecretario Hugo López-Gatell denunciaron que la cigarrera Philip Morris ha estado cabildeando para incluir algunas modificaciones. Acusaron que el senador del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, impulsa una iniciativa al respecto. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara Pablo. Está pendiente pues la propuesta o la nominación del nuevo director del INEGI o la ratificación del actual Jorge Santalla. Voy contigo, Carlitos Pena. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín. Retomando un poco el tema del orgullo de los mexicanos, una encuesta realizada por Mitofsky hace algunos meses de Roy Campos nos genera 4 datos que me gustaría compartirte. ¿Cuál es para los mexicanos la bebida más orgullo de México en este momento? El tequila, 37%, seguido de la cerveza. ¿Cuál es para los mexicanos, Joaquín, la comida que genera más orgullo para los mexicanos? 15% nos dijo que el mole y 12% nos dijo que el pozole. Y entro aquí al tema que quería terminar contigo, mi querido Joaquín. ¿Cuál es la música? Orgullo de los mexicanos, la ranchera. 1 de cada 3 mexicanos considera que la música ranchera es el orgullo de los mexicanos, seguida de la banda con 17%. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Carlitos? Se nos fue. A ver, voy a poner unos anuncios y regreso enseguida a ver si lo puedo recuperar. Carlos Pena, director de Terresearch. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Bueno, una de las expresiones de la crisis humanitaria que estamos viendo con la migración es la de los migrantes dentro de su propio país. Me refiero a decenas de miles, ¿sí?, de mexicanos desplazados por la violencia que buscan irse a Estados Unidos, pero que cuando llegan a la frontera, pues son tratados con la punta del pie. No estoy diciendo que los migrantes los traten bien, ni mucho menos, ni de lejos. Pero ¿sabe qué? Ellos han dicho que los tratan peor que a los migrantes. Lo que ya es decir, en este México de hoy, en este régimen donde los migrantes pasaron de ser bienvenidos, ¿se acuerda?, a ser contenidos con este muro de contención del gobierno de México en la frontera sur para impedir que crucen la frontera a Estados Unidos. Voy con toda esta información. Ahí están en el improvisado campamento Chaparral de Tijuana, pues a la buena y a la mala de Dios también. Sí, Israel, el enviado especial. En la fronteriza ciudad de Tijuana no solo los migrantes sufren de discriminación, sino también los desplazados mexicanos, quienes a pesar de encontrarse en su propio país, son víctimas de todo tipo de abusos. Esta es la historia.
Ella es María, desde hace 2 meses vive y es tratada como migrante en el campamento improvisado del Chaparral, al lado de la garita de San Isidro, la frontera de Baja California con San Diego. Ella y sus 3 pequeñas hijas, al igual que 500 personas más, viven en condición de calle tratando de llegar a los Estados Unidos, huyendo de la pobreza, pero ahora sobre todo de la violencia de los cárteles de la droga. No es de Guatemala, Honduras o El Salvador, es mexicana, de Acapulco, Guerrero. A pesar de estar en su país y de contar con todas las garantías que le brinda la Constitución, es tratada peor que si viniera de Centroamérica. Su condición de desplazada por la criminalidad en su tierra natal, la cual abandonó por temor a morir, la hacen ver ante los ojos de las autoridades, igual que si fuera indocumentada. Hasta para ir al baño tiene que pagar. Pues hay días que nos vienen a regalar comida, por ejemplo el desayuno, pero ya de ahí la comida, la cena, tenemos que buscar porque no es segura esa. Hay días que sí vienen, pero pues hay días que no. Y luego para ir al baño pues se paga, son 10 pesos. Si queremos ir a los limpios son 10 pesos. Si queremos ir a los otros pues son 6 pesos. Para bañarnos son 50 pesos. Para cargar los celulares son 10 pesos o 15 pesos, dependiendo dónde vayamos. María dice que prefiere sufrir y aunque le desgarra el corazón ver padecer a sus hijas, jura que no regresará a su lugar de origen. Por eso decidimos salirnos, pues, porque antes de perder a alguien de mi familia, pues definitivamente regresar, no. Prefiero esto. Pues así sé que mis hijas, pues aquí están, pues no de todo segura, pero pues peligramos más allá. Él no quiere dar su nombre ni el lugar donde nació, prefiere el anonimato por temor a que le hagan algo a su familia, a quien dejó en su pueblo. También huyó de las bandas criminales que por vender aguas frescas en la calle le cobraban piso, que de no pagarlo lo haría con su vida, como le sucedió a varios de sus amigos. Pues por las extorsiones de que me dan allá en nuestro municipio, mucha extorsión, mucha delincuencia. Mucha muerte, pues, hasta muertes de amigos. Pues ya trabajaba vendiendo agua, sí. Más que había mucha extorsión, mucho cambio, pues, de grupos criminales y eso es lo que te afecta, sí. ¿Cuánto te pedían los grupos criminales? Pues va variando de 5,000 a 3,000 a veces, sí. ¿Para dejarte trabajar? Sí, eso es lo que generalmente les piden, pues, a todos, que son comerciantes, todo eso. ¿Y si no les pagabas los 5,000 o la cantidad que te pidieran, qué pasaba? Pues si te va bien te golpean o algo así, si no te matan, pues, como muchos que mataron, todo eso. Este hombre de más de 36 años cuenta que la situación es tan grave de donde viene que hasta la escuela del pueblo tuvieron que cerrar porque a los maestros también los extorsionaban. ¿Cierran la escuela? Sí, cierran porque también pues el maestro se quiere proteger, pues, por miedo a que los lleguen también a matar o algo así, pues. Estas personas, junto con un número incalculable de mexicanos, esperan respuesta a su solicitud de asilo por violencia para poder ingresar de manera legal a la Unión Americana. Mientras tanto, solo les queda escuchar promesas. Para atenderlo y vamos a ayudar. Hacemos ese compromiso. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Israel Aldave, Telefórmula, enviados especiales. Y de un extremo, Tijuana, vamos al otro extremo, a la otra frontera, la frontera olvidada, Chiapas, ¿sí? El tráfico ilegal de migrantes, pues siempre ha existido, pero además sin ningún problema, se movían a través del Suchiate, los hemos visto durante muchísimos años, las personas que se dedican a pasar en esas llantas, que luego le ponen una plataforma a guatemaltecos a México, y luego lo regresaban a Guatemala, centroamericanos. La diferencia se dio hace 3 años, cuando el presidente López Obrador abrió las puertas. ¿Se acuerda? Dijo, bienvenidos, donde comen 2, comen 3. Y eso agudizó la crisis migratoria. También la supervisión migratoria. Y el rastreo de ellos, pues ya es mínimo, ¿sí? De acuerdo con el Frente Cívico del Soconusco. Leopoldo Espeje. En el Servicio Médico Forense de Tonalá, a 45 minutos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentran los cuerpos de los 55 migrantes que fallecieron el pasado jueves en el accidente del tráiler que los transportaba sobre la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo.
El tráfico ilegal de migrantes en Chiapas ha existido siempre. La diferencia es que desde hace 3 años, cuando se abrió la frontera sur de nuestro país y se agudizó la crisis migratoria, la supervisión y rastreo de ellos es mínima, de acuerdo con el Frente Cívico del Soconusco, quien asegura que por omisión o corrupción, el traslado de indocumentados centroamericanos en tráileres se ha convertido en una constante. Se tiene conocimiento que a cada migrante se le llega a cobrar hasta $3,000, lo que equivale a 60,000 pesos, para ser llevados únicamente al centro o norte del país en cajas de tráileres sin ventilación, incluso en camiones adaptados con doble fondo, poniendo en mayor riesgo su vida. En la frontera norte, para intentar pasar a Estados Unidos, pagan otra cantidad similar sin que ello les garantice cruzar. Sin embargo, la tragedia que antecede a la del pasado jueves ocurrió el 10 de noviembre en Palenque, Chiapas, cuando 12 migrantes fallecieron calcinados cuando la unidad del transporte colectivo en la que viajaban chocó contra otra unidad. En su mayoría, los migrantes que murieron eran hondureños. La noche de este domingo, arribó al lugar de la tragedia el padre de una de las víctimas mortales del choque del tráiler contra la base de un puente peatonal que transportaba 160 indocumentados centroamericanos aquí en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, a 200 metros del río Grijalva. Su hijo de 37 años se había embarcado en la última aventura de su vida. Y a verificar el cuerpo de mi hijo. ¿Ya lo reconoció? No, voy todavía para la morgue. Ya acabamos llegando. ¿Va llegando y viene aquí? Sí, ahorita como hay unos amigos aquí, que es un familiar guatemalteco, y de él nos hemos dirigido hasta acá. Y pues acabamos de venir. ¿Le costó trabajo venir, señor? Oh, peor con la autoridad en el camino, que casi no nos ayudan. Ya nos echaron para atrás, pero Diosito lindo nos ayuda mucho y nos puso un ángel ahí que nos guió para venirnos. Porque ya ve que uno no tiene el sentido bien, claro, con esto. Sí. Y yo le agradezco mucho al presidente, tanto el de México como el de Guatemala, y a toda la solidaridad de aquí del pueblo de Corzo de Chiapas. Gracias, señor. Dios me los bendiga. Estamos con usted y lamentamos mucho su tragedia, señor. Gracias, señor. Gracias. Dios me los bendiga y gracias al pueblo de Corzo de Chiapas. Para Miriam Gómez, vecina de la colonia donde ocurrió el accidente, la versión de la Guardia Nacional no es creíble y deja entrever el presunto contubernio existente entre autoridades y los llamados polleros. Pues sí. Resulta difícil creer que no los detectó la Guardia Nacional. La verdad que sí, porque son 3 puntos. La que salieron de Comitán, dice, no, está la de San Cristóbal y está la de aquí de Chiapa de Corzo, y ahí tiene escáner. O sea, ¿dónde pasaron? ¿Cómo no se van a dar cuenta que ahí venían? A los carros pequeños sí los revisan. Por ejemplo, radilas o polarizados, eso sí los revisan, porque el tráiler no lo revisaron. Si ellos lo hubieran revisado, esto que está aquí ahorita no hubiese pasado, pues. El caso es que a casi 72 horas de ocurrida la mayor tragedia que involucra a migrantes de que se tenga memoria en nuestro país, no hay un solo cese ni detenidos vinculados a la red de tráfico de personas que opera en la frontera sur de México, y el chofer que conducía el tráiler de la muerte sigue prófugo. Con imágenes de Uriel Rivas, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Grupo Fórmula. Y este es el drama. Como muchísimos mexicanos que se fueron a Estados Unidos, en alguna época, apenas sabían leer y escribir. Muchos cero inglés, pero ya desean verse en Estados Unidos para ayudar a su familia. Los niños, los adolescentes de la caravana migrante han viajado en aventonas, en carreolas, para salir de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Les ha representado dejar la familia, la tierra, los muertos, los hermanos, los abuelos, los tíos, los amigos. Andrea Mera. Apenas saben leer y escribir, pero ya desean verse en Estados Unidos para ayudar a su familia. Salir de Honduras, Guatemala o El Salvador les ha representado dejar hermanos, abuelos, tíos o amigos, pero no los sueños. Primero quiero llegar hasta arriba. Mi sueño es llegar hasta arriba. Ya cuando ya lleguemos arriba vamos a ayudarle a mi familia y a mis primas, porque me mencionaron de que ellas están enfermitas. Por los momentos me siento mal yo también, pero ¿qué le vamos a hacer si no tenemos nada? Los problemas de los adultos son también para los más de 75 menores de edad que vienen desde Tapachula, Chiapas. Aguantábamos frío, no comíamos, incluso caíamos cansados y como andamos con niños pequeños, les tocaba dormir así sin cobija. Sí. Ser enfermera, sí. ¿Por qué? Porque me gustaría ayudar a las demás personas con su salud,
ya sea hasta con mi familia. Me gustaría llegar a Estados Unidos. Con el esfuerzo, a veces todo se puede. El cambio en sus vidas se explica por varias razones, entre ellas la violencia y la falta de empleo en sus países, aunque ellos no dejan de extrañar. De Honduras. La escuela, jugar pelota, leer, escribir. ¿Hasta dónde quieres llegar, Alex? Hasta arriba. ¿Por qué? Por una vida mejor. En la cancha de la Casa del Peregrino también se notan los rastros de los enfrentamientos con policías del pasado domingo y se visualizan con la llegada de 2 migrantes que tuvieron lesiones, uno con una fractura en la pierna derecha y otro más con el hombro dislocado. Este miércoles únicamente se reunirán con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Imágenes de Luis Ramos y Julio Reyes para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Después de los anuncios, el subsecretario López-Gatell insiste en minimizar la crisis sanitaria de la pandemia. Insiste. Eso ha sido durante toda la pandemia. Recuerda cuando dijo que llegar a 60,000 muertos sería una cifra catastrófica. Ya estamos llegando a 5 veces aquella cifra catastrófica de los 300,000 muertos. Y él como si nada. Chihuahua es uno de los 5 estados que permanece en semáforo amarillo y además ordenó que acabaron las clases presenciales. Todos vuelven a lo virtual. Continuamos. Pues dirán misa, sí, misa oficial, claro. Pero la curva epidémica no cede tras 20 meses y ante el riesgo de una cuarta ola de contagios. En las últimas 24 horas se reportan 17,362 casos activos. Llevamos casos confirmados 4,142,179. Y quiero decirle que suman ya los muertos al día de ayer en 296,721 muertos. 296,721 muertos, casi 5 veces aquella cifra inalcanzable que planteaba López-Gatell de que sería catastrófica de 60,000. Cuando lleguemos en unos días a los 300,000 muertos, habrá multiplicado por 5 aquella cifra catastrófica de los 60,000. ¿Y sabe qué? Y él como si nada. Héctor Herrera. La curva epidémica no cede, Joaquín, tras 20 meses y ante el riesgo de una cuarta ola de contagios. En las últimas 24 horas se están reportando 17,362 casos activos. Ya se registran 4,142,179 casos estimados acumulados y suman, desafortunadamente, 296,721 fallecimientos. Ya por el número de casos activos, Baja California se encuentra en la cabeza, seguido de Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. La Secretaría de Salud está informando que durante esta semana se van a recibir, Joaquín, 6,110,000 vacunas envasadas de los laboratorios Pfizer y de AstraZeneca para fortalecer la estrategia nacional de vacunación. Y entre el 14 y el 17 de diciembre llegarán 1,979,640 dosis de Pfizer y este martes se espera la liberación de 4,130,400 de AstraZeneca que han sido envasadas en el país. En cuanto a la aplicación de los biológicos, la dependencia informa que 80,503,005 personas cuentan ya con al menos una dosis contra el COVID-19. Joaquín, el reporte. Y mientras aquí le digo, hay un discurso oficial de López-Gatell para complacer ya sabe a quién. La realidad es necia. A partir de este lunes 13 de diciembre en el estado de Chihuahua se retomó la modalidad virtual en las clases, ¿sí? Es decir, preescolar, primaria y secundaria. Se acabaron las clases presenciales en Chihuahua, todos vuelven a clases virtuales debido al incremento en los contagios por COVID allá en ese estado de Chihuahua. Raúl Alfaro, Fórmula Chihuahua.
Joaquín, buenas tardes. A partir de este lunes 13 de diciembre en el estado de Chihuahua se retomará la modalidad virtual en toda la educación básica, en las secundarias, primarias y también en el nivel preescolar debido al incremento de contagios por coronavirus COVID-19 en la entidad. Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Educación y Deporte, que dijo que esta medida, pues busca privilegiar la salud de todos los estudiantes, maestros y todos los que conforman el sector educativo, y se determinó cancelar las clases presenciales y terminar el periodo escolar de forma virtual. También dio a conocer que muy probablemente a mediados del mes de enero del próximo año, y en base a los principales indicadores de la pandemia, estarán analizando cuándo pudiera regresarse a la modalidad presencial. Esto es parte de la información que se busca con ello. Las medidas de prevención para cortar las cadenas de contagio y con ello evitar también pasar a el semáforo epidemiológico color naranja y con ello se tengan que tomar otras medidas en el sector educativo. Para Radio Fórmula Chihuahua, informó Raúl Alfaro. Y ante una serie de especulaciones, la Secretaría de Salud del Estado de México informa que ahí en el Estado de México no se ha detectado ningún caso de la variante Omicron, por lo que continúan con las acciones de vigilancia epidemiológica y el llamado a la población. Esto es fundamental, a seguir con las medidas preventivas contra esta pandemia. Lo que pasa es que yo he visto ya que la gente ni usa el gel, ni se lava las manos como antes, ni usan el cubrebocas, siguen yendo a fiestas, a antros tumultuarios, como si esto ya se hubiera acabado. Y no, esto no se ha acabado. Y si siguen así, menos se va a acabar. Leopoldo Espejel. Gracias, Joaquín. Ante una serie de especulaciones, la Secretaría de Salud del Estado de México informa que en la entidad no se ha detectado ningún caso de la variante Omicron de COVID-19, por lo que continúa con las acciones de vigilancia epidemiológica y el llamado a la población para seguir con las medidas preventivas contra esta enfermedad. La dependencia refiere a través de un comunicado que un paciente que dio a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno Federal el pasado 3 de diciembre se atendió en un hospital privado de Interlomas en el municipio de Huixquilucan con sintomatología leve. Él es una persona proveniente de Sudáfrica, quien reside en la Ciudad de México desde hace 4 años y una vez que presentó síntomas leves con apoyo de la empresa donde labora, ingresó de forma voluntaria al hospital referido para mantener la cuarentena y el resguardo correspondiente y ya fue egresado. La dependencia afirma que en territorio mexiquense mantiene diversas estrategias de vigilancia epidemiológica, aunado a la intensa labor de vacunación a los diversos sectores, a fin de proteger a la población, y resaltó que se encuentra en marcha la aplicación de la tercera dosis a adultos mayores de 60 años en el Estado de México. Joaquín, el reporte que tengo. ¿A usted ya le hackearon su WhatsApp? ¿Ya se lo hackearon? Es un tormento. Bien, pues la Unidad de Policía Cibernética señaló que continúa realizando lo que llama patrullajes virtuales para enfrentar a delincuentes dedicados al robo del WhatsApp de usuarios para cometer fraude. Yo no sabía nada de esto. Es más, cuando me lo hackearon dije, ¿y ahora a quién le llamo? Porque yo ya no sé, no se sabe ahora de quién depende la llamada Policía Cibernética. Si de la Secretaría de Seguridad Federal, si de la Guardia Nacional, no lo sé. Y por eso me tuve que me tuve que aguantar, 13 días sin el WhatsApp y luego a mis amigos las extorsiones. Es terrible. Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. La unidad de la Policía Cibernética señaló que como resultado del constante monitoreo de la red pública de Internet, la unidad de policía detectó denuncias ciudadanas que referían al robo de cuentas de los usuarios de la aplicación de mensajería WhatsApp. Agregan que durante el trabajo de recopilación de datos, el patrullaje virtual y resultado de atención a dichas denuncias ciudadanas, se pudo obtener información sobre este tipo de estafa. La dependencia especifica que el objetivo de los ciberdelincuentes es obtener una cuenta real de WhatsApp
WhatsApp y poder suplantar la identidad de la víctima para obtener beneficios económicos por medio de depósitos a través de transferencias bancarias. Posteriormente, el delincuente puede pedir en cualquier momento el acceso a tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo ajeno al tuyo. Solo es necesario que descargue la aplicación y coloque el número. Si no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, podría ingresar fácilmente y así obtener información personal. La unidad de la Policía Cibernética, en coordinación con el proveedor del servicio de WhatsApp, emiten las siguientes recomendaciones para los usuarios de esta aplicación. Nunca compartan el código de activación. Es el código de 6 dígitos que se recibe por mensaje SMS. También se debe de establecer un PIN personal para que la cuenta esté doblemente protegida, por lo cual uno debe de ir a los ajustes, a la configuración cuenta, y es muy importante realizar la verificación de 2 pasos, y ahí con 6 números que uno nada más va a poder activar esta protección. También hay que una foto de perfil que solo sea visible para los contactos. También se puede hacer a través de la configuración, y en caso de que pueda llegar a ser víctima de estos sujetos, entonces si un familiar o amigo hace un pedido inusual por WhatsApp, hay que llamar a la persona para confirmar su identidad, y sobre todo hay que denunciar y hay que cuidar, porque hay que destacar que estas suplantaciones de identidad o robos de cuenta de WhatsApp, las personas deben de protegerse con esta verificación de 2 pasos, aunque el 80% de los usuarios de esta mensajería no realiza este proceso de verificación. Joaquín, el reporte. Así pues, el robo del Juan. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Un amigo por asuntos de trabajo viaja frecuentemente a Estados Unidos. Aprovechó a principios del año, por allá hace unos meses, y en San Antonio le aplicaron la primera dosis de vacuna anti-COVID. Recibió un papelito numerado, lo guardó, tenía menor apariencia de formalidad que los que entrega aquí la Secretaría de Salud. Semanas después, en Atlanta, cuando le tocaba, decidió ponerse la segunda dosis. Solo revisaron el número de su papelito. La computadora salió de inmediato dónde, cuándo le pusieron la primera dosis y quién se la había puesto. Y de inmediato le pusieron la segunda. Hoy anuncia el doctor Hugo López-Gatell que para la dosis de refuerzo tendrán que registrarse otra vez los adultos mayores. Joaquín, ¿acaso no digitalizaron los datos de los ya vacunados? Y si los digitalizaron, ¿para qué es el nuevo registro? Me pregunto, ¿no será que también en el registro de vacunaciones están hechos bolas los funcionarios de salud? Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Recuerde lo que le insisto. Cuídese por favor porque siguen los contagios y las muertes. Que tenga una gran tarde de mar.